El título de la predicación es Un Salvador más grande que nuestros pecados. Dígalo conmigo. Un Salvador más grande que nuestros pecados. Los evangelios se llaman las buenas nuevas de salvación para salvar al hombre. Pero a veces glorifica al hombre, a veces no glorifica a Jesús. El evangelio tiene que glorificar a Dios. A veces hay gente que te predica y te dice, salvación es apartarte de tus pecados, arrepentirte y serás salvo. Pero ¿dónde está Jesús? No te mencionan a Jesús. Tiene que decirte Jesús. Y algunos te dicen, apártate, arrepiéntate de tus pecados y recibe a Jesús. Pero ahí te dejan. Dice que todo lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Si tú lo haces, sabes hacer las cosas bien y tú no las haces, eso es pecado. Eso dice la palabra de Dios. Todo lo que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Porque Dios te enseña en la palabra lo que es bueno y lo que no es bueno. Usted no tiene que trabajar para su salvación. Amén. Usted no tiene que trabajar. Lo que hizo Jesús en la cruz, tú lo recibes como un regalo. Es un regalo que Él te ha dado. La salvación tuya es un regalo. Ese regalo te transforma a ti, de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, porque no vas a cambiar. Cambiarás tus apariencias, pero dentro estás igual que antes. Tienes que dejar que sea Él el que te cambie de adentro para afuera. Amén. Tú eres el mejor persona cuando tú eres salva, porque Él te está cambiando, Él te está transformando, Él está cambiando tu vida. Nosotros tenemos que saber que es por Jesucristo. Tú vienes a ser a Él tal como tú eres. Tú no tienes que hacer otras cosas. Tú vienes a Él porque Él te va cambiando de adentro para afuera. De adentro, tu pensamiento, tu ser. Gloria a Dios. Arrepentimiento en el griego quiere decir metamoya. Cambiar tu mente, cambiar tu mente. Un ejemplo. Yo quiero comer helado de vainilla, pero hoy me lo voy a comer de chocolate. Yo siempre me lo como de vainilla, pero hoy quiero chocolate. ¿Usted ve? Cambié mi mente. Eso es cambiar su mente, eso lo hace el Señor con uno. Él cambia tu mente. Él cambia tu mente de lo que vas a hacer. Él va poco a poco. Hay gente que dice, ay, yo siento tanto dolor por el pecado. Eso no es arrepentimiento. Otros dicen, es sentir esa molestia en la conciencia. Eso no es arrepentimiento. Otros dicen, yo siento remordimiento. Eso tampoco es arrepentimiento. Y vamos a ver por la palabra quienes se han dicho que tienen remordimiento y no se han arrepentido. Arrepentimiento es arrepentirte delante del Señor. Amén. Y recibir lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. El que te enseña que tienes que dejar los pecados, el que te tienes que voltear, que arrepentirte, que renunciar a tus pecados. Hay gente que te dice que tienes que hacer eso, pero no te mencionan al Señor. Todo eres tú. Tú no puedes sin el Señor. Amén. Amén. Tú no puedes sin el Señor. Tu intención es hacerlo, pero tú sin el Señor no puedes. Esas son enseñanzas peligrosas. Él es quien te limpia. Hay gente que dice, me voy a lavar antes de bañarte. ¿Para qué te vas a lavar antes de bañarte? Báñate y sales limpio. Amén. Amén. Así es con el Señor. Ven al Señor como tú eres y Él te limpia. Amén. Él te cambia, Él te transforma. Él te transforma. La pastora no transforma a nadie. El pastor Waldo no transforma a nadie. A ti quien te transforma es el Espíritu Santo que mora en ti. Cuando has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Él sí te transforma. Porque Él te conoce, Él camina contigo. La pastora no camina contigo. La pastora no sabe nada. Y aunque sepa,
Dios es el que lo sabe hacer perfecto. Amén. Amén. Dios, hay que dejarle las cosas a Dios. Él viene para hacerte un mejor hombre o una mejor mujer. Dios es el que puede hacer eso. El diablo te pone muchos obstáculos entre ti y tu Salvador. Tú sabes, como para que veas que es difícil ser salvo. Para que veas que tú tienes que hacer cosas para ser salvo. Y es tan fácil ser salvo. Es tan fácil. Vamos a ver que arrepentimiento no quiere decir el arrepentimiento que la gente dice. Dice la palabra en Éxodo, capítulo 32, versículo 14. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jehová se arrepintió. Si este arrepentido fuera de pecado, no es correcto. No es correcto, porque él lo que hizo fue que cambió su mente de lo que iba a hacer, porque ellos habían provocado a Dios. Fue cuando ellos hicieron el becerro de oro. Entonces ellos hicieron el becerro de oro después que Jehová con mano fuerte los sacó de Egipto. Y ellos estaban haciéndose un becerro y decían, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y Dios se llenó de ira. Se llenó de ira. Y entonces Moisés intercedió por el pueblo. Moisés intercedió delante de Dios por el pueblo. Y aunque Jehová le dijo, yo hago de ti una gran nación, Moisés no quería eso. Moisés quería que Dios tuviera misericordia. Y Jehová cambió su mente. ¿Cuántos saben que Dios cambia su mente? Amén. ¿Cuántos saben? Por eso es que usted tiene que orar, hermano. A usted no le importa, usted ore. Usted clame a Dios. Que esa oración tuya Dios la escucha. Y Dios cambia su mente. De lo que iba a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la palabra, que Él cambia su mente. Amén. Y Jehová cambió su mente. Si arrepentimiento es arrepentirse de pecado, entonces tenemos un problema. Porque Dios no tiene de qué arrepentirse. Santo. De pecados Él no tiene por qué arrepentirse. Aleluya. Él cambió su mente del mal que Él iba a hacer. Desechó esa idea de traer ese mar y cambió su mente a otra cosa. Pero no que se arrepintió de pecados. No de arrepentirse de pecado. Dios no tiene pecado. Aleluya. Dios es santo, santo, santo. Amén. En la palabra de Dios hay 46 veces habla de arrepentimiento y 37 veces son usadas por Dios que ha cambiado su mente. Y solamente 9 veces se refiere al hombre, al pecado del hombre. Teshuva es turn around, voltear, arrepentirse, cambiar tu mente, cambia tu mente, cambia tu mente. Hay que cambiar nuestras mentes, hay que cambiarlas. El Señor habla de parábolas que Él da, y habla de 3 parábolas, una al lado de la otra, las 3 consecutivas. Es la oveja perdida, es la moneda perdida y es el hijo pródigo. Pero este padre tenía 2 hijos. Uno le dice a su padre, yo no puedo esperar que tú mueras. Tú vas a esa iglesia, Jesús el Mesías, que ellos creen en vivir hasta 120 años, que ellos toman la cena toda la semana, declarando sanidad sobre su vida. Yo no puedo esperar que tú te mueras. Eso era una ofensa para un padre, decirle al hijo que no puede esperar que el padre se muera para recibir su herencia. Eso era una ofensa. Eso era en Israel, eso se castigaba con la muerte. Eso se castigaba con la muerte. Lo mataban a pedrar. Era una muerte producida con piedra. Y el padre cogió la herencia
de los dos hijos y la dividió. Y uno de los hijos, el que no podía esperar que él se muriera, se llevó la herencia, se fue a un sitio lejos, allá gastó su dinero en prostitutas, en buena vida. Cuando el dinero se acabó, se acabaron los amigos. Así a veces pasa, hermano. A veces eso es la vida. Y él tuvo que conseguir trabajo. Y él consiguió trabajo en un lugar donde daban de comer a los cerdos. Para un judío trabajar en un lugar donde haya que alimentar los cerdos, eso es llegar a lo más bajo de lo bajo. Para un hebreo, eso es bien bajo. Entonces, él cuando miraba a esos cerdos comer, él le daba hambre. Él le daba mucha hambre. Y él recitó dentro de él unos pensamientos. Él decía unas cosas, pero era por el hambre que estaba pasando. En Lucas capítulo 15, versículos 16-17, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Dice el 17, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y he aquí, yo perezco de hambre. Yo perezco de hambre. Tú estás en la casa de Dios. Esta es la casa del Padre. Esta no es la casa, esta es la casa de Dios. Tú vienes a recibir el pan que Dios tiene para ti. El pan es la vida, el pan es el alimento para tú seguir adelante. Gloria a Dios. El versículo número 20, Lucas 14, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre no lo dejó terminar lo que él había dicho que iba a decir, el discurso que él dijo que le iba a decir. El padre no permitió que se lo dijera. El padre lo que hizo fue: tráigale en calzado. Tráigale en calzado. Cuando Moisés vino delante de la presencia de Dios, Dios le dijo: quítate el calzado, porque el lugar que pisas santo es. Pero qué lindo, eso fue en la ley, pero qué lindo que en la gracia Dios te manda a poner el calzado. Amén. Para estar presente delante de Él. Gloria a Dios. Amén. Él te dice que te pongan calzado. Aleluya. Él te dice que te den el anillo, tu tarjeta de crédito. Eso es lo que el Señor hace contigo. Él te bendice. Él te bendice. ¿Y qué hizo el Hijo para merecer todo esto? Nada. Como tú no haces nada para merecer todo lo que Dios tiene para ti, todas las cosas lindas y hermosas que Dios hace para ti, ¿qué tú haces? Nada. Lo recibes y dices gracias. Gracias, que es por tu justicia. ¿Cuál fue la razón del Hijo venir para atrás? Arrepentimiento. ¿Él extrañaba a su padre? No. Él extrañaba su estómago. Él lo que extrañaba era que él no tenía nada que comer. ¿Y qué hizo el padre? Le mató el becerro más gordo. Y cuando le mató el becerro más gordo, le dijo: ¿hagamos qué? Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Yo estoy leyendo esto de la palabra. Esto no es un cuento que yo me invento, hermano. Esto es la palabra de Dios que dice que el padre le mató el becerro,
el corderito, el becerro más gordo, no el más flaco, el más gordo, para que haya abundancia, para que haya mucho. Tenemos que saber que ese es el amor del Padre. Amén. Yo creo que él llegó a su casa por razones bien equivocadas. Él quizás nunca se hubiera acordado de su padre, sino porque tiene hambre. Pero tú sabes, con Dios, cual sea tu razón para tú venir a Dios, cual sea tu motivo para tú venir a Dios. Yo vine a Dios por una enfermedad de mi esposo, cuando se moría. Pero Dios no mira eso. Dios lo que mira es que tú caminaste para donde Él. Y si tú caminaste para donde Él hace como el Padre te encuentra en medio camino. Él corre hacia ti. Él corre hacia ti. Cuando tú vienes a Él, que tú propones en tu corazón venir a Dios, porque necesito de Dios. Esto nadie me lo va a resolver, esto es solamente Dios. Esto es Dios, porque esto no es nadie. Él decía, mi Padre, la casa de mi Padre. Nosotros sabemos que la casa de nuestro Padre hay de toda clase de bendición. Amén. Y tú sí puedes venir, correr hacia Él. Él es nuestro Padre. Él no importa la razón por la que tú vienes. Si es por arrepentirte o sentirte con remordimientos, Él no le importa. Él te espera. Él te espera. Él te está esperando. Y Él corre hacia ti. Cuando tú das el primer paso, Él lo da también. Y Él corre hacia ti. Aleluya. Pero el remordimiento. Judas decía, dice la palabra en Mateo 27:3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Eso es tu problema, ese no es mi problema. Aquí dice arrepentimiento. Hay otras versiones que dicen que él sentía remordimiento. Depende de la tradición. La Reina Valera dice arrepentimiento. Hay otras que dicen remordimiento, que él sentía remordimiento por lo que él había hecho, por lo que él estaba haciendo, que había vendido al Señor. Te voy a decir, cuando el diablo te usa y él no te necesita más, él te bota. Él te bota. Él te bota. Él no le importa lo que pase con tu vida. Él no le importa. Él te bota. Pero qué lindo que tenemos un Dios que no es así. Amén. Tenemos un Dios que sí tú le importas. Aleluya. Que aunque Él te bote, tú sí le importas mucho a Dios. Él no te bota. Versículo número 5. Antes hacen todas estas obras para ser vistos. No, 27:5. Abra su Biblia. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Qué es eso? Eso es justicia propia. Él nunca recibió a Jesucristo como Salvador, porque Jesús todavía no había ido a la cruz. Recuérdate que antes de Jesús ir a la cruz, ellos no estaban arrepentidos. El arrepentimiento vino cuando Jesús fue a la cruz, porque ahí Jesús los podía limpiar con su sangre preciosa. Ahí le podía dar las promesas del Espíritu Santo. Él no tenía por qué colgarse él mismo, él no tenía por qué matarse él mismo. ¿Usted no ha visto gente que dice, yo prefiero morir que recibir el perdón de esa persona? Eso es egoísmo, eso es orgullo. Hay otros que dicen, yo quiero pagar por mi propio y que nadie pague lo que yo haya hecho. Eso es orgullo, hermano. Prepotencia. Prepotencia.
Y hay otros que te dicen, ¿y cómo que eso es gratis? Que la salvación es gratis. ¿Cómo que la salvación? Que yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Tú no tienes que hacer nada, lo hizo todo Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Hubo un concilio allá en Jerusalén, en el headquarter en Jerusalén, donde estaban los apóstoles que todavía estaban vivos. Y mandaron a buscar a Pedro, porque habían oído decir que en la casa de Cornelio, el italiano, los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, que para los judíos decían que eso era para ellos nada más. Pero usted sabe que ellos rechazaron al Mesías. Y por haber rechazado al Mesías, el Señor lo dio a los gentiles. Amén. 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 Él lo dio también a los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículo 43-44. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él, en Jesús, creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesús. Por eso cuando usted viene al Padre, usted no viene por usted mismo. Usted siempre viene en el nombre de Jesús. Usted habla en el nombre de Jesús. Usted pide peticiones en el nombre de Jesús. Usted lo que usted pide, se lo pide al Padre, pero en el nombre de Jesús. Amén. Usted nunca puede pedirle si usted no viene en el nombre de Jesús. Dice, por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Esta es la primera vez que el Espíritu Santo es manifestado en los gentiles. No era otras veces, pero fue porque los hebreos rechazaron al Mesías. Ahora había sido abierto para los gentiles, para usted y para mí había sido abierto. El evangelio era predicado a los gentiles. Y no había, si usted lee ese discurso en su casa, lee ese capítulo, en ninguno se habla de que han hablado de arrepentimiento. Solamente se ha hablado de que los reciban. Usted no tiene que decirle a nadie que cambie la mente. Usted ora y deja que sea el Espíritu Santo que le cambie la mente, que cambie los pensamientos, que cambie la forma que es. Déjelo. Es el Espíritu Santo el que te cambia. En Hechos capítulo 11, versículos 1, 2, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de esos incircuncisos y has comido con ellos? Déjeme decirle para los hebreos, es que nos ven a nosotros. Así, hermano, ahí lo tiene la palabra. Ellos cuando le miran a usted es un incircunciso. ¿Y cómo van a comer con nosotros? Ellos no pueden. Ellos a menos que no sean los mesiánicos, que son los que se sientan al lado suyo. En el viaje yo tuve el privilegio de que los mesiánicos se sentaban a comer conmigo. Porque son mesiánicos, han aprendido. Ahora no están con que son incircuncisos o circuncisos. Ellos han aprendido que es por Jesucristo. Y diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Como que lo despreciaban. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido. Y le contó lo que sucedió. Que fue que le estaba hablando del Señor. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y hubo arrepentimiento. Hubo metanoia, se cambió su mente por predicar la palabra de Dios. Cuando usted predique, no le mande a quitar a nadie nada. Eso es trabajo del Espíritu Santo y la persona, no de usted. Deje que sea el Espíritu Santo.
Deje que sea el Espíritu Santo. Aleluya, sí, Señor. Que convence de justicia, de juicio y de pecado. Ni le quite nada a nadie. Deje que sea el Espíritu Santo que lo quite. Que cuando lo quite está bien. Porque sí ha sido el Espíritu Santo. Hay 4 evangelios. ¿Un evangelio? Hay 4 evangelios. Los nombres. Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Juan, ¿cuál es el evangelio que más se ha imprimido? ¿Cuál es el evangelio que más usado? ¿Cuál es el evangelio? Jesús divino, Juan. Juan. Jesús divino. Usted sabe que el libro de Juan, el evangelio de Juan, lo imprimen en pequeños y se los dan a la gente como tipo tratado para que oiga, porque es el evangelio que habla de creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú tengas vida en su nombre. En el nombre de Jesús tú tengas vida. Él es el que te cambia. ¿Tú sabes cuántas veces aparece la palabra creyendo en ese evangelio? 85 veces. Creyendo, creyendo, creyendo. Sin Cristo es imposible vivir una vida cristiana. Solo Jesús. La vida cristiana nosotros no la pudiéramos llevar si no fuera por Él. Es por Jesús. Solo cuando Él viene a tu vida te da descanso. Él es el que te da descanso. Él produce los frutos en tu vida. Las cosas lindas y hermosas Él las produce en tu vida. Él dio a su Hijo para que pagara, para que tú fueras salvo. Él dio a su Hijo para que tú recibieras eso. Fue a su Hijo amado el que pagó para que tú recibas esa salvación tan bella y tan hermosa. Una salvación que fue pagada por nuestro Señor. Hay gente que no se humilla a recibir la salvación. Hay quienes le dicen, si tú quieres puedes ser salvo. ¿No? Dicen, eso es un proceso, eso hay que hacer un proceso. En el acto que te quiero. Usted es salvo cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces su proceso comienza de adentro para afuera. Usted comienza a cambiar. Y usted es salvo como aquellos 3,000 que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aprender a arrepentirse es aprender a cambiar tu modo de pensar. Pero no es el salvo. No es el salvo. Eso es justicia propia. Producir cambios en tu mente, en cómo creer, en creer bien, vivirás mejor. Pero cuando Cristo está en tu corazón. Si Cristo no está en tu corazón, no lo puede hacer. Es cuando Cristo está en tu corazón. Yo predico que cambies tu mente. Las verdaderas predicaciones te cambian tu mente. Y te ponen a mirarlo a Él, porque es Él el que te cambia, Él es el que te transforma. Es Él el que de adentro para afuera va transformando. Produce cambios en tu mente, produce cambios en tu vida. Y después produce cambios en cómo tú vas creyendo. Va produciendo cambios. Creer correctamente. Vivirás correctamente delante de Él. Vivirás correctamente. Dale la gloria y la honra al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios todopoderoso, porque es Él el que produce cambios en nuestra vida. Amén. La pastora no cambia a nadie. Yo no cambio a nadie, pero yo sé que el Espíritu Santo te cambia.
Cuando se ora, cuando tú vienes donde Él te cambia, Él te transforma, Él te ayuda. Él conoce tu necesidad y Él está dispuesto a ayudarte. Pero tú tienes que llamarlo. Tú tienes que llamarlo y tú tienes que decirle. Tú tienes que pedirle. Y tú verás lo que Él hace en tu vida. Él es el que va haciendo los cambios. Si alguien trata de manipularte, eso no es de Dios. No lo recibas, que eso no es de Dios. Tú te quitas lo que te quites porque Dios ha tratado con tu vida. Y porque ha sido Dios. Y tú sabes que es Dios. Tú sabes que es Dios. No es nadie más. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tú eres un Dios grande y poderoso, y tú eres maravilloso, Señor. Y yo te doy gracias, mi Dios, porque eres tú el que haces que seas un Dios poderoso y maravilloso. Y eres tú el que nos enseña, Señor. Y eres tú el que nos guía. Y eres tú nuestro Salvador, que eres más grande que nuestros pecados, que eres lo más grande que hay en nuestra vida, que eres tú el que nos transforma, que eres tú el que nos cambia. No nos transformamos nosotros mismos. Yo no puedo transformar a mi esposo, pero yo sé que Dios sí lo transforma. Amén. Gloria a Dios. Tú no puedes transformar a tu esposa, pero Dios sí te la transforma. Amén. Gloria a Dios. Dios sí la transforma. Clámale a Dios y pídele a Dios para que tú veas lo que Dios va a hacer en la vida, para que tú veas las cosas lindas y hermosas que Dios va a hacer. Solamente es en Él que tienes esa bendición, es solamente en Él que puedes depender, es solamente en Él, y solamente confía en Él, que tu confianza esté plena, esté completa en Él, y tú verás lo que Él va a hacer, y tú verás lo lindo que Él va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.